¿Cómo está? Pero ¿cómo termina la pronación? Todos con su cara, todos tiras, ¿no? Bastante a veces úlceras por presión, hinchados, a veces tenía acá úlceras aquí en la parte del abdomen, entonces era terrible también, ¿no? Pero tenía que hacerse así para poderlo rescatar. ¿Se ha comprendido esa parte? Sigamos avanzando. Entonces ahora viene la parte de lo que son la dinámica capilar pulmonar, ¿no? Lo que hemos estado viendo también en la formación del edema. En lo que es la formación del edema, tenemos que recordar también a la parte de cuando hemos hecho la nefronita, la presión hidrostática, cicloosmótica, toda esa parte. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tenemos acá? Nuestro capilar. Y acá que tenemos nuestro alveolo. ¿Qué tenemos acá? Nuestra salvadora. ¿Cuál es? La bomba límpica. Acá, cuando viene acá la parte del capilar pulmonar, ¿qué va a hacer? Prácticamente va a ser también agua, ¿sí? Y esta agua que va a generar una presión universal. Justo lo que hemos estado hablando. ¿Sí? ¿Cuánto nos genera presión universal o presión capilar? ¿Cuánto era la presión capilar pulmonar? 100. Este 7 va a ser que salga el líquido o que entre el líquido. Que salga. O sea, acá vamos a tener, o hacer que produce salida del líquido. La salida del líquido. Salida. Y el mecanismo que hace esto no es reabsorción o ingreso del líquido. Ingreso del líquido del intersticio, ¿a dónde? Al capilar. Entonces, la presión hidrostática, ¿qué va a hacer? Salida. ¿Qué más tenemos acá? Presión coloidosmótica del líquido intersticial. ¿Qué quiere decir? Acá, esta parte, acá tenemos el tejido, la parte intersticial, el intersticio está acá. El intersticio está lleno de proteínas, ¿sí? Las proteínas que van a generar una presión coloidosmótica. ¿Pero de quién? Del líquido intersticial. ¿Y eso qué va a hacer? Si acá tenemos una presión coloidosmótica, ¿qué va a hacer? También que salga líquido. Entonces, acá tenemos, ¿cuánto es la presión más o menos que genera? 14. Después, ¿qué viene? La presión negativa del líquido intersticial, esta presión negativa que es propia de acá. ¿Quién genera esta presión negativa? En bastante medida la bomba límpica. Negativo, negativo. ¿Qué quiere decir acá? Que vamos a tener un espacio negativo para poder de una manera jalar líquido que salga en este espacio intersticial. ¿Cuánto es eso? 8. Entonces, si sumamos 7 más 4, 29 de salida. 29 cosas, 29 millones de mercurio que nos genera salida del capilar hacia el intersticio. Pero también hay fuerzas que van a recuperar, que van del intersticio hacia el capilar. ¿Cuál es la principal fuerza? La coloidosmótica. ¿Quién generaba esta fuerza coloidosmótica? Las proteínas. Todas las proteínas, la albúmina específicamente, que generaban esa presión que ingresa el líquido nuevamente hacia el capilar. ¿Cuánto de fuerza nos da? Y eso tenemos visto en la parte renal, 28. ¿Cuánto tenemos de fuerza de salida? 29. ¿Cuánto de entrada? 28. 9 salida. Entrada de 28. ¿Cuánto tenemos en total en síntesis? 1. ¿1 qué? A favor de que salga, de que regrese el agua. De que salga. 1 a favor de que salga. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí va a haber salida de líquido del capilar pulmonar hacia el intersticio. Pero ¿quién nos va a salvar? La bomba límpica. Entonces lleva hasta la católica de salida, lleva y lo lleva al músculo torácico y al final regresa a la parte venosa. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier alteración en este punto va a generar que aparezca el edema. Por ejemplo, un paciente con falla renal. ¿El paciente con falla renal podrá eliminar líquidos? No eliminar líquidos. Nada. ¿Cómo va a estar la presión hidrostática? Si estamos ante hidrostática, líquido, y ese paciente no elimina líquidos, está por fuga de líquidos, ¿cómo va a estar esta parte acá? Mayor. Si tenemos mayor presión hidrostática, va a haber más fuerza de salida, ¿sí o no? Y si hay más fuerza de salida, ¿qué va a generar acá? En el siguiente caso, paciente con estenosis mitral. No, prácticamente, ¿qué va a pasar? Que esto es mitral, la aurícula va a empezar a aumentarse de presión. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿quién aumenta la presión? El capilar pulmonar. Si aumenta la presión del capilar pulmonar, así de ¿cuánto será? 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué quiere decir? Que va a generar más presión y
hidrostática, ¿para qué? Para que salga el líquido. Y sale el líquido que va a generar edema. Es por eso que siempre hemos dicho, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión de la vista izquierda, aumenta la presión de la izquierda, ¿qué me genera? Edema, justamente por este mecanismo. ¿Está claro, no? Fácil. Sigamos. Es lo que hemos visto, ¿no? Las dos casos que pueden tener una insuficiencia cardíaca, izquierda o una partida mitral, al final, ¿qué va a generar? Aumenta las presiones, aumenta las presiones, edema. Otra parte también, de una forma ya de lesión directa contra los alveolos y todo eso falso, ¿no? Va a ser cuando tenemos problemas de movimiento infeccioso, a veces cuando también los con inhalación de tóxicos, o también cuando están en un incendio, por ejemplo, inhalan el humo, tiene una lesión directa contra los alveolos y va a generar inflamación y al final va a generar edema. El mismo distrés respiratorio. ¿Qué es el distrés respiratorio? Normalmente nuestro alveolo, ¿cómo está en nuestro pulmoncito? Está bonito, no así muy bonito. Muy bonito, está aireado. Pero con el distrés hemos aparecido, digamos, un shock séptico a todos lados, una sepsis foco urinario. Terrible el paciente. Como hay tanta inflamación, también va a atacar nuestro pulmoncito. ¿Cómo va a hacer que se inflame? Que comience a secretar sustancias líquidas y comienza a hematizarse tanto la parte del alveolo como el intersticio. ¿Qué me genera? Un síndrome respiratorio. Y ese, si aumenta acá el líquido, comienza a aumentar el líquido. ¿Qué va a pasar? Esto rápidamente con el líquido va a querer pegarse, ¿sí o no? Entonces se colapsa. Y si se colapsa acá, ¿podrá haber intercambio gaseoso? Por acá hay cualquier cantidad de sangre, pero ¿habrá intercambio gaseoso? No hay intercambio gaseoso. ¿Qué va a tener el paciente? Hipoxemia. Entonces al final el paciente termina con hipoxemia, con insuficiencia respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Síndrome de distrés respiratorio del adulto. Otro síndrome de distrés que también tenemos, síndrome de distrés de recién nacidos. Por ejemplo, cuando el paciente, cuando el niño sale sin líquido surfactante. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a colapsar. En el niño porque no es surfactante, en el adulto, ¿por qué? Porque ha habido una sobreproducción de toxinas de productos de desecho secundarios o una inflamación sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Digamos. Entonces, lo que hemos visto, una edema pulmonar. ¿Quién va a regular bastante que se forme o no se forme el edema? Acá. La bomba linfática es 2, la única fuerza que jala hacia el interior de esa cosa. ¿Cuál es? La presión coloidosmótica. ¿De dónde? Del plasma. Entonces, ¿cuál es la presión coloidosmótica del plasma que va a generar que el líquido no se quede en el intersticio, sino que regrese al capilar? Más o menos, ¿cuál es la presión? De 28. ¿Y cuál es la presión capilar? 7. ¿Cuál es la diferencia? 21. ¿Qué quiere decir? Esa diferencia de 21, ¿qué implica? Que puede aguantar hasta 21, un aumento de 21 milímetros de mercurio, hasta que nuestra presión coloidosmótica se canse de jalar agua. ¿Hasta cuándo va a jalar agua esta presión coloidosmótica? Hasta 28. ¿Cuánto nosotros nos mantenemos en presión capilar pulmonar? 7. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a su límite, su tope de absorción? 28. ¿Cuál es el factor de seguridad? 21. Y acá se mira eso, ¿no? Comenzamos a la presión auricular, presión de aurícula izquierda. Comenzamos a aumentar gradualmente la presión. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a 21 de presión. ¿Qué va a pasar? Ya no va a poder con presión. Comienza a aparecer edema. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, es bonito. Entonces, no tengo que actuar. Para que yo llegue de 7 a 21, a 28, ¿qué va a pasar? O bien el paciente está con insuficiencia renal que no puede orinar, o con una falla cardíaca que puede empezar a incrementar líquidos, o aumento de las presiones en la aurícula izquierda, cualquier mecanismo que al final le va a llevar a un aumento de esta presión capilar. Solamente eso puede generar edema pulmonar. Otra forma, que baje esta presión coloidosmótica. Ya no sea 28, que sea 20. ¿Y qué patología me dará que baje la presión coloidosmótica en el plasma? Un paciente cirrótico tendrá una buena presión coloidosmótica. El paciente cirrótico fabrica gran cantidad de proteínas, no, porque no, su hígado está dañado. ¿Cómo está la presión coloidosmótica? Bajita. ¿Sí o no?
Paciente con una falla hepática aguda, igualito. Cualquier enfermedad que va a generar baja en las proteínas. Entonces, eso que van a al final, ¿qué va a hacer? Que baje la presión osmótica y nos dé más rápidamente un edema pulmonar. Entonces, pacientes desnutridos, por ejemplo. Si yo le pongo líquidos así, porque quiero hidratarlos rápidamente, porque quiero resucitar con mucho séptico, por ejemplo, ¿podrá resistir rápidamente gran cantidad de líquidos? No, porque aumenta la presión hidrostática y no está en 28 de presión osmótica, capaz está en 10 nomás. Y aumenta en 3, nomás que aumente esto, ya fue, edema. Comienza a tener dificultades. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque el paciente estaba desnutrido, estaba sin presión osmótica y rápidamente le ha hecho toda esa administración de líquidos y le ha hecho un edema. ¿Nosotros nos va a chocar? No, pues, porque estamos nutridos, difíciles, tenemos capaz de estar más presión osmótica. Entonces nosotros aguantamos sobrecarga hídrica por el momento. Si no queremos resucitar rápidamente al paciente, van a aguantar una sobrecarga hídrica. Un viejito, listo. Sigamos avanzando. Entonces, ya hemos visto acá, ¿no? Clase inglesa. Acá tenemos nuestra radiografía normal, ¿cierto? Y acá, ¿cómo lo miran? Diferente, ¿cierto? Lo que estaba radiolúcido, ¿cómo se vuelve ahora acá? En todo el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que todo el pulmón se llena de agua. Entonces, si estamos en una insuficiencia cardíaca, estamos en una insuficiencia cardíaca y un edema muy pulmonar, ¿cómo estaríamos? ¿Secos, húmedos? ¿Me acuerdan cómo se secos, húmedos, fríos y fríos y calientes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estará eso? Húmedos. ¿Qué tengo que hacer? Cualquier mecanismo para llevar de esto a esto. Si yo tengo un paciente con falla renal aguda y que, digamos, responde diurético, te pongo furosemida y acá puede pasar, sí, acá. Pero si por más que le pongo furosemida, está con una falla renal franca, una quinteres, por ejemplo, hemodiálisis, ¿qué tendría que hacer de acá? Una hemodiálisis. ¿Para qué? Para que de esto pase, para quitar la presión hidrostática. ¿Está fácil? Sí. Sigamos. Entonces al final nos vamos a lo que es el líquido pleural, que es una capa delgada entre la que es la pleura visceral y parieta. Es un espacio virtual, no debería existir mayor cantidad, prácticamente está pegadita, y va a ser a presión. Siempre, ¿cómo respiramos a presión? Después si le doy un cuchillazo acá, ¿qué va a pasar? Va a entrar aire, porque como estamos a presión negativa, entra rápidamente. ¿Va a salir ese aire? Por acá saldrá por el agujero de acá de la herida, difícil. Saldrá por la tráquea, difícil. ¿Qué va a pasar? Si comienza a sacar aire. Más presión, más jalo, más acumula aire dentro, que no sale. Y al final fallece el paciente. Es lo que ven en el Good Doctor, ¿no? Que cae un vidrio, le perfora, y como está a presión negativa, entra aire. ¿Qué le genera un neumonía? No, es una motora, por eso le ponen un crédito torácico. Sí, fue por eso. Es una motora, se pone un crédito torácico. Y es por eso que siente que el señor de acá comienza a ingurgitarse y siente que las venas se miran que están dilatadas. ¿Por qué piensa que las venas están dilatadas, por ejemplo? Que miran que se venas dilatadas. Ahí te ponemos el video para la vida tuya. Venas dilatadas. ¿Por qué venas dilatadas? Porque como aumenta la presión, porque no entra aire y no sale, aumenta presión, aumenta toda esta presión, entonces va a generar que haga mayor presión y comienza a disfrutar de la vida. Ahí estamos a ver. Entonces, al final, ¿quién va a estar en constante reabsorción y producción? El sistema intestinal. Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Todo el proceso. Entonces, lo que entra, lo que se produce, tiene que reabsorber. Cualquier alteración en el sistema linfático, lo que va a generar es que se acumule líquido. Que acumule líquido por fuera del pulmón, no en el parénquima. Si se acumula por fuera del pulmón, eso se llama derrame pulmonar. Si se acumula líquido en intersticio en el parénquima pulmonar, ahí se llama edema pulmonar. En el parénquima, edema pulmonar. Por fuera del pulmón, en la pleura,
derrame. Está clara esa parte, ¿no? Sigamos avanzando. Y acá, al final, creo casi para terminar, dice líquido que ve de la pleural. ¿Por qué se va a generar esta aparición de este líquido? Este líquido acá que estamos viendo está en el parénquima, no, está por fuera del parénquima. Bloqueo el drenaje linfático desde la cavidad pleural, que quiere decir que hay una alteración en el drenaje linfático. Clásico ejemplo ahí, por ejemplo, un cáncer. Un cáncer, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde se va a ir? Una vía de diseminación del cáncer va a ser la vía linfática. Como son micrometástasis, van a obstruir la parte linfática y comienza a no poder resolver la cantidad necesaria de líquido y comenzamos a tener insuficiencia cardíaca. Ya lo hemos comentado, ¿no? Mayor cantidad de líquidos, entonces va a que de alguna otra manera, mayor presión hidrostática va a vencer la presión de reabsorción de nuestro sistema linfático. Marcada reducción de presión coloidosmótica. ¿Qué quiere decir? No hay presión coloidosmótica en la sangre. Si no hay presión coloidosmótica en la sangre, ¿qué va a pasar? Vamos a tener menor cantidad de seguridad, de la grado de seguridad que hemos estado hablando. Y aparte de eso, no va a permitir un retorno de los capilares, del intersticio, o en este caso el líquido pleural, hacia los capilares. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular y se va a acumular y se va a acumular líquido. Y por último, infección. Todo tipo de infección, por ejemplo, si hay una neumonía en esta parte externa, puede ser un derrame pleural. O cualquier inflamación, como por ejemplo el cáncer. Y acá tengo un cáncer, ¿qué va a pasar el cáncer? Va a comenzar a producir mayor cantidad de sustancias inflamatorias. Y al final, poco a poco, como dirían antes, va a llorar, dice el cáncer, va a llorar. ¿Qué quiere decir? Que empezar a hacer que esta mayor cantidad de líquidos simplemente se va a tener mayor cantidad de líquido pleural, más no va a tener derrame pleural. Entonces, según la consistencia, según la forma como están nuestros líquidos, vamos a tener una serie de características, ¿no? Entonces, el derrame pleural es el líquido que podemos sacar para investigar, digamos, para poder investigar este líquido. ¿Qué tengo que hacer? Le pongo el pulso por acá con una agujita y saco un poquito de líquido, ¿no? Para mirar qué características tiene ese líquido, ¿no? Entonces, cuando yo miro las características, puedo obtener dos tipos de cosas. O es un trasudado, o es un transudado. ¿Qué quiere decir trasudado? Que prácticamente es un líquido bien clarito, limpio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca en la enfermedad hepática o la cirrosis hepática, ¿cómo va a estar? Como hemos dicho, que simplemente por cambio de presiones, que hay menos presión coloidosmótica, que hay mayor presión hidrostática, toda esa parte. Si es de parte de presiones, ¿qué vamos a tener? Simplemente salida e ingreso de ¿qué? De agua. Entonces, ¿cómo va a estar cómo va a ser la consistencia de este derrame pleural? Limpio, pues, no va a ser agüita. Entonces, eso se llama trasudado. Pero acá es diferente. En esta parte, cuando hay una infección, cuando hay un cáncer, cuando hay algo autoinmune, que es una inflamación, ¿va a estar clarito? No, va a estar ya más concentrado, capaz más turbulento, con mayor celularidad. Entonces, más proteínas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una inflamación, capaz hasta es pus, ¿no? Entonces, acá va a tener diferente la consistencia. Entonces, para definir si es un trasudado o es un exudado, usamos los criterios LAM. Siempre se dice. Los criterios LAM se van a aprender en semiología. Fácil, tranquilo, van a tener todo ahí, les van a traumar. Para mí, que sepan un trasudado y exudado, hasta ahí soy feliz. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿qué me va a dar? Entonces, si viene un paciente con cáncer, ¿qué va a dar? Tiene una infección, una neumonía severa, ¿qué me va a dar? Tiene un lupus hematólogo sistémico, ¿qué va a dar? Así va a venir el examen. Espero que no se confundan, espero que saquen todos 20. Muchas veces nosotros ponemos por acá, la célula toracocentesis, ¿no? Que llama ese procedimiento, usar por la parte posterior y sacar un poquito de líquido para analizar. Sacar un poquito de líquido para analizar y sale de color. Así que ustedes alguna vez han visto, han lavado carne de res, sale así con un color medio nacarado, medio rojizo, así sale muchas veces por acá. Si yo miro eso, yo digo, eso es cáncer. Bien difícil que sea otra cosa. Puede ser TBC, pero esa mirada, esa consistencia media rojiza, eso es cáncer. Más aún,
si me da una radiografía como esta. Viene una señora de 50 años de edad, viene con esto. ¿Ustedes creen que si en un ladito nomás le va a dar un derrame pleural porque sí? Difícil, bueno. Si es una cirrosis, si es una insuficiencia cardíaca, me va a dar penilateral, ¿no? Me da un lado, me da otro lado, porque es algo sistémico, ¿no? Cualquier cosa que me da unilateral es que acá está afectándose algo. Que puede ser una neumonía quizás, pues ya por la neumonía. Pero si me saco, hago la función y me sale ese líquido feo, para mí es un cáncer que no se controla. Ese líquido lo saco, ¿qué lo va a llevar a hacer? Una análisis de anatomía patológica. Y hace un bloque, por ejemplo, un bloque celular, y ¿qué van a mirar? ¿Qué células hay en ese líquido? Y si me sale con núcleos atípicos o alteraciones de la celularidad, ¿qué vamos a tener? Probablemente tenemos un cáncer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces, cuando es unilateral que tenemos mucho cuidado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que diagnosticar cáncer de interpela? Bueno, si ya está normal, ¿no? Es un poquito normal, como hemos dicho, como es agua, que va a haber una contaminación. ¿Se dan cuenta? ¿No? Vuelvo a cambiar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque es líquido. Se cae sería un derrame pleural bilateral. ¿Cómo están los senos postdiafragmáticos? ¿Cómo tendría que estar normalmente esto acá? Llega hasta acá, y acá tiene extracción. ¿Llega cómo tendría que estar? Acá la cita cardíaca está acá. Pero. Hasta acá tenía que estar más o menos así. Así, ¿sí? Así tenía que estar. ¿Qué ha pasado? Toda esta parte se ha llenado de. Y esta parte acá se ha llenado de. Entonces, ¿qué decimos acá en la radiografía? Hay un borramiento del seno postdiafragmático derecho e izquierdo. De acá que viene el borramiento del seno postdiafragmático izquierdo. Sugestivo de derrame central. Para confirmar, ¿qué le vamos a pedir? Una tomografía. Y la tomografía capaz de salir en esta entrada hay un tumor, una lesión. Esa edad que va a secundar en una tumor. Y acuérdense que cáncer que da síntomas y es un cáncer. Hasta acá llegamos.